Estamos con el licenciado en nutrición Daniel Domínguez, ahorita cursando la maestría, ¿no? En nutrición deportiva. Sí, sí, así es. Ok. Y pues bueno, no sé si te puedas presentar ante el público. Puedes ver esta cámara, puedes ver aquella, pero si quieres, más fácil, esta. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte la molestia en invitarme a participar a esta pequeña entrevista. Y bien, aquí iniciando otro día, un viernes ya, viernes 22 de septiembre. Pues muchas gracias por la invitación y por el momento, como dices, intentando estudiar, actualizarse. Estoy realizando una maestría en nutrición deportiva. Como bien dices, soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la UNICACH. Ya tiene varios años, desde la generación 2007-2011 aproximadamente. Y pues aquí estamos para poder platicar un rato. Pues bueno, yo creo que la primera pregunta que siempre se hace de base es: ¿por qué terminaste estudiando nutrición? ¿Por qué terminaste estudiando nutrición? Pues nutrición es una carrera relativamente nueva y muchas de las personas que ingresan a nutrición en ese tiempo eran porque no podían estudiar otra carrera de las ciencias de la salud. La mayoría o muchos de los compañeros eran personas pues que no pueden ingresar a medicina principalmente, o por otro lado que querían estudiar odontología pero que llega a ser una carrera un poco más cara. Yo no tenía una iniciativa tal cual de estudiar nutrición. Mi hermana era la que en un inicio quería estudiar nutrición y la novia de un amigo estudiaba nutrición. Entonces empezaba yo a hacer ejercicio, ¿sí? Empezaba pues a tener cierta actividad dentro del gimnasio quizás, o alguna inscripción, asistencia, a ir con los amigos, y me empezó a llamar la atención. Entonces la primera incidencia o la primera iniciativa o la primera idea de poder estudiar algo relacionado fue nutrición. Entonces el hacer actividad física o ejercicio fue lo que me motivó a poder incursionar en la licenciatura en nutrición. Sí. Prácticamente muchos entran a la carrera porque ya no les quedó de otra. O quieren seguir en la rama de la salud y pues, ¿qué otra cosa encuentran? Pues, Exactamente. nutrición, sí. Sí, es muy Exacto. difícil como que sea, que siempre sea tu primera opción terminar en nutrición, a menos de que ya hayas hecho ejercicio. Siento que cuando ya empiezas a hacer ejercicio y no consigues como un físico que te gusta, dices, pues me voy a meter a la carrera y para aprender a verme mejor. Tú, por ejemplo, ¿por qué razón entraste? ¿Rendimiento? ¿Verte mejor? No, realmente, bueno, en esos tiempos yo creo que la nutrición no era, si hoy en día no tiene tanta difusión o es muy limitada, en esos tiempos era aún más limitada, ¿sí? Era, de cierta forma, sí demandada, pero creo que hoy en día la población que busca incursionar en la licenciatura es más, y lo podemos ver en otras universidades que han aperturado la matrícula. Pero, por ejemplo, en ese tiempo yo lo relacionaba más con nutrición, con el aspecto estético, ¿sí? Con el aspecto del gimnasio, de la suplementación. Inclusive tú te puedes dar una idea en diversos medios o en diversos negocios inclusive, que se relaciona nutrición deportiva con suplementos. Entonces, yo relacionaba la estética corporal, ¿sí? El incremento de la masa muscular, el realizar pesas, el ir al gimnasio, con nutrición. Entonces, la primera motivación para poder incursionar en la carrera fue el ir al gimnasio. Ok. Y bueno, pues cursaste la carrera, la licenciatura aquí en la UNICACH, en Tuxtla. Sí. Creo que fue la primera escuela, ¿no?, que integró nutrición, no sé si... Era la única escuela, ¿sí? La UNICACH. No sé si tienes presente o si el público, tu público radio escucha. Recuerda, hace muchísimos años era ICACH, era Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, y luego incorporó licenciaturas y se convirtió en Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿sí? Entonces tenía música, historia, y era la única universidad
que desarrollaba la licenciatura en nutrición, ¿sale? Entonces, la mayoría de los docentes inclusive pues, son mismos estudiantes de la universidad. Entonces, ya hoy en día ya existen otras universidades, no sé si las podemos hacer mención, ¿no? Ya está. Sí, por ejemplo, está la Pablo. Ya está la Pablo Guardado, ya está la Universidad del Sur, Uh-huh. está la Universidad Valle del Grijalva, lo que es la UVG, uh-huh. Inclusive está la VM, pero no sé si aquí en Tuxtla maneja nutrición. Uh-huh. Está igual creo que la Salazar, no sé si la Salazar, pero en Tapachula maneja nutrición. Porque aquí en Tuxtla maneja fisioterapia, maneja medicina, odontología. Pero la Universidad Salazar en Tapachula maneja nutrición. Inclusive está la de, ¿cómo se llama? La Adventista, la que está por Valle Verde, no recuerdo bien. Ellos también manejan nutrición. Entonces, ya son varias las universidades que han aperturado. Pero podemos decir carrera. Que la UNICACH fue primero. La UNICACH, sí, realmente la UNICACH fue la primera en Tuxtla. Y por ejemplo, pues tú dices que empezaste más que nada por levantamiento de pesas, un objetivo estético. Pues podría ser como dos preguntas en sí de cómo se sintió la experiencia en la carrera, cursando la licenciatura, y si te dio lo que buscabas, que me imagino que era estética, ¿no? O sea, como de aumento de masa muscular, no sé. Ok. Mira, realmente cuando tú ingresas a una licenciatura tienes un concepto o tienes ciertas expectativas, ¿no? De lo que vas a aprender o inclusive de lo que no vas a aprender. La carrera en esos años ha cambiado mucho, la licenciatura ha cambiado muchas veces su plan de estudios o su programa y también con ello ha cambiado pues la plantilla docente. Entonces, muchas veces el alumno se va a enamorar o va a odiar la carrera dependiendo del maestro que le toque. En esos tiempos, no sé hoy en día, pero en esos tiempos la carrera estaba muy enfocada en cuestiones comunitarias, ¿sí? Tú ibas a actividades, probablemente algún congreso, donde coincidías con otros alumnos de Guadalajara, de Monterrey, y realmente ellos tenían cargas académicas totalmente distintas a las tuyas, ¿no? O sea, ellos ya sabían lo que era una interacción farmaconutricia y tú no. Entonces, realmente en cuanto a un programa era demasiado atrasado. Ahora, hay otra cosa que hay que considerar. La universidad, pues sí te da una calificación, sí te da un título, pero no te va a dar experiencia y la universidad es nada más una parte, porque la realidad es que no te enseñan nada, por así decirlo, del mundo laboral y de la experiencia. O sea, porque tú vas a prácticas, tú llevas una materia, tú puedes sacar 10, pero al final, cómo atender a un paciente, cómo medir, cómo hacer un plan, cómo tener comunicación con ese paciente, cómo cobrar, cómo vender tus servicios, realmente la universidad no te lo da. Ya desde un punto de vista o desde una perspectiva ya como un egresado, como alguien que ejerce, esa es una realidad, ¿sale? Entonces, pero hablando como estudiante, realmente la carga de las materias o en ese proceso estudiantil, pues muchos alumnos se frustran, muchos alumnos se salen de la carrera, ¿sale? Y creo que es muy ambiguo porque ellos ingresan con la idea probablemente de la nutrición deportiva o de la nutrición estética de lleno, pero la realidad es que la nutrición pues tiene muchos campos, ¿sí? Creo que hay que ser consciente de que no te los van a enseñar, esa es una realidad, pero también hay que ser consciente de, no solo de la universidad de la cual yo egresé, sino de todas, en donde se tienen que actualizar y tienen que capacitarse para poder cubrir la mayor necesidad, ¿sí?, académica hoy en día. Entonces, si yo te hablo desde mi perspectiva, no tenía una idea muy clara de a qué me iba a dedicar, únicamente que tenía que estudiar y pues terminar mi carrera, titularme y trabajar. Pero la realidad es que en ese momento no tenía una pauta. O sea, a pesar de que ingresé con una motivación deportiva, por así decirlo, una motivación estética, durante la carrera no tuve una inclinación a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino únicamente voy a enfocarme a estudiar, voy a cumplir con mis materias y hasta ahí. Pero sí te pudiera decir de muchos compañeros
que no quedaron satisfechos porque probablemente no se les enseñó de la mejor manera. Entonces, para muchos no fue la mejor experiencia, ¿sale? No fue la mejor, el mejor proceso de aprendizaje quizás, porque fue muy, muy poco lo que pudieron adquirir en diversas materias. Pero por ejemplo, o sea, entonces tú dices que nada más ibas por un hecho de cumplir y tener el título, ¿no? Como Sí. ¿en qué punto tú dices, me enfoco en algo, me enfoco en una rama de nutrición, porque sí es grandísimo? O sea, uno piensa que nutrición solo es dar alimentos y ya, sino que depende de cada rama que te quieras especializar. Pero aparte de eso, ¿en qué momento dices, sí quiero dedicar mis horas libres a seguir estudiando más sobre nutrición? Ok. Mira, lo que pasa es que yo creo que hace falta muchas veces, como en todos los aspectos de la vida, alguien que te oriente. Entonces tú, cuando empiezas una carrera, si haces amistad con un maestro, si tienes cierta cercanía, todo depende también de la postura del alumno. Si el alumno ingresa a una carrera de la cual quiere aprender, el alumno va a aprender. Si el alumno hace más de lo que el maestro le pide, el alumno va a aprender más. Pero también va a depender del maestro. Si el maestro nada más llega a cumplir con el temario y a que si quieren y así no, pues también no va a ser un proceso educativo muy, muy enriquecedor. Pero en mi caso, yo en un inicio quería, como te digo, alguna carrera de ciencias del área médica o de ciencias de la salud. En mi mente estaba o medicina o odontología, inclusive hasta biología. Pero opté por nutrición. La realidad es que opté por nutrición. Y pues la mayoría, yo creo que no sé cuál ha sido tu entorno, el desarrollo de tu vida estudiantil, pero la vida de la mayoría de las personas se desarrolla en diversos entornos. ¿A qué voy con esto? Muchos de los egresados de las prepas, o más bien, cuando tú estudias la prepa y egresas, muchos de tus compañeros ya no siguen una carrera, o la inician y no la terminan. Y se debe a diversas cosas, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones emocionales, cuestiones familiares, cuestiones sociales, que van de la mano con los familiares. Y entonces, creo que en ese proceso hace falta alguien que te lleve de la mano. O sea, no solamente que te diga, estudia una carrera para que seas alguien, sino qué vas a hacer con tu vida. O sea, qué vas a hacer con tus conocimientos, con tu habilidad, ¿sí? O sea, con tu propósito, para así decirlo. O sea, tú puedes ser el mejor en una carrera, pero porque se da. O sea, tú puedes ser el mejor, puedes tener la mejor calificación, pero si no te sientes pleno, no la vas a desarrollar al 100. Ahora, también viene de la mano la falta de oportunidades laborales, ¿sí? Tú puedes egresar con 10, ser el mejor promedio, pero no hay trabajo. Entonces, si no hay trabajo, no lo vas a desarrollar. Entonces, creo que ya le di muchas vueltas al asunto, pero en relación a tu pregunta, ¿en qué punto fue el punto de inflexión que dijiste, ahora sí? ahora sí, ok. Sobre mí, realmente yo cuando egresé, lo que hice fue buscar trabajo, que nunca lo encontré, y cuando encontré un trabajo que no tiene nada que ver con nutrición, me enfoqué a mi trabajo. Pero ya por cuestiones de crecimiento, por cuestiones de ya personales y familiares, opté por implementar un consultorio. Nunca fue mi objetivo principal tener un consultorio. Mi objetivo era conseguir un trabajo. Y creo que eso es un error, ¿sí? Yo lo digo desde mi perspectiva, pero también es algo interesante. Y el tener un consultorio implica hacerlo de dos maneras. Hacerlo como lo hace el montón, ¿sí? Cuando llegas y no tortilla, no pan, no galleta, y nos vemos la siguiente semana. O hacerlo de otra forma, en la que implica un poco más de trabajo. Sí, un monitoreo, me imagino. Interactuar más con el paciente, hacer un plan de alimentación personalizado, estar abierto o estar actualizado a que el paciente te haga preguntas que a veces ni tú sabes por el acceso a la información que hay hoy a través de redes sociales.
Y entonces al iniciar el consultorio, que realmente yo lo hice jugando, o sea, yo renuncié a un trabajo que tenía y dije, en lo que encuentro trabajo pongo un consultorio. Pero la realidad es que me quedé con el consultorio. Entonces, eso te conlleva a prepararte, ¿sí? En un mundo competitivo que en un sector también que puede ser amplio de cierta manera, porque son muy pocos los consultorios. Si tú te das cuenta, ¿cuántos pueden egresar de una generación y cuántos pueden poner un consultorio? No para todos es fácil, porque implica un gasto, una renta. Sí, y aparte de esos, ¿cuántos sobreviven realmente? O sea, después de 5 años, o sea, de haberlo abierto, o del año, para empezar. Para que te dé de comer, exactamente. Entonces, pero a mí, ¿qué me conlleva o qué me motiva? Pues realmente aprender. O sea, sí y no, porque también actualizarse creo que puede llevar al ego de las personas. No sé si tú lo ves así. Pero también hay personas que se preparan y se preparan y se preparan y se preparan únicamente para decir yo soy licenciado, yo soy maestro, yo soy doctor, yo soy esto. Pero, y creo que es válido porque cada quien tiene sus motivaciones, pero también el aprender conlleva una responsabilidad. Una responsabilidad y de cierta manera, sí con la sociedad, pero también contigo, a que puedas dar un mejor servicio. Entonces, la nutrición, perdón, ya para cerrar, la nutrición es una área de la salud, ¿sí? Es un área médica donde no todo está escrito. Creo que esa sería la principal motivación. No todo está escrito y entonces lo que te dijo tu maestro ayer, mañana ya no va a ser. Y eso te va a conllevar a que estudies y te actualices. Probablemente tu maestro, con todo respeto para los maestros que son maestros, no se actualiza y sigue enseñando lo mismo durante 5, 6, 10, 20 generaciones. Y ese conocimiento que él tiene presente ya no es válido. Entonces eso conlleva a que tú como alumno, como egresado, como profesional de la salud, te tengas que actualizar. ¿Sale? Creo que eso es algo que puede ser un argumento en esta pregunta, en esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué conlleva que te actualices? Pues realmente el conocimiento y la profesionalización. O sea, realmente eso es. Después de esta filosófica respuesta, me quedo de que, pues bueno, o sea, sí, es cierto, no es una ciencia exacta, realmente, pues todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, como que siempre te han enseñado de que tal alimento o tal forma de enseñar a un paciente a mejorar su salud le va a servir, ¿no? O sea, como verdades absolutas y pues, realmente no es como cierto al final. Es que ese es el punto, o sea, muchas veces creemos que nutrición es esto y ya, o sea, me lo dijo mi abuelito y así es, o me lo dijo el maestro y así es. Y la realidad es que no, o sea, nutrición siempre en todo lo que es área de la salud, siempre se va a actualizar. O sea, y ese es uno de los problemas. Porque es que el maestro me dijo que es así. Sí, pero el maestro no es Dios, ¿no? El maestro no es la fuente de la verdad absoluta. Sí, y aparte realmente sí ha atendido pacientes de verdad. Porque pues prácticamente, pues todos los que me han dado clases, pues prácticamente muy hospitalario. O sea, y sí es cierto, o sea, yo sí me voy con, no una mala experiencia, pero como yo tenía claro que me gusta, o sea, rendimiento deportivo, estética, pues sí me quedo así de que, pues bueno, o sea, ¿y dónde quedan las pautas? Las diferentes pautas que les puedes entregar a cada paciente, ¿no? O sea, de que paciente A necesita esto, y sí está bien, pero el paciente B es algo completamente diferente y requiere otras pautas. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Es que vemos a veces a la nutrición sí como una definición, o sea, porque realmente podemos definir, podemos repetir lo que dicen los libros, lo que dice una página de internet, lo que dijo el maestro como nutrición, pero va más allá, o sea, la realidad es que no podemos encuadrar a todo mundo bajo un concepto o a todo mundo bajo un tratamiento o bajo un esquema. O sea,
uno de los detalles de hoy es que nos olvidamos de los contextos, ¿sí? O sea, cuando tú recibes una indicación o una recomendación nutricional, siempre se va a contraponer a otra. Y eso va a generar polémica o genera diferencias, ¿no? Roces de pensamiento. Roces de pensamientos, pero todo se deriva de los conceptos o de los contextos nutricionales, ¿sí? Porque si bien la nutrición es un campo muy amplio, o sea, no es lo mismo la nutrición clínica que la nutrición deportiva, ¿sí? O la nutrición estética. Y la gente quiere encuadrar todo, o sea, piensa que son las mismas recomendaciones. Sí, las mismas pautas para todos, sí. Y no es así. Entonces, si tú tienes a una persona que tiene un entrenamiento, que va a hacer un maratón, pues son recomendaciones nutricionales muy distintas a una mujer embarazada, ¿sí? A un diabético. Entonces, la nutrición siempre va a ser individualizada, pero siempre va a tener una implicación o siempre va a tener un contexto según cómo se desarrolle. Y eso es un pequeño problema, pues, o sea, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, no todo es, como lo dijo el maestro, ¿sale? Y no es por hablar de los maestros, hay muy buenos maestros que se preparan, que se actualizan, pero yo creo que el error, inclusive compañeros que no son maestros, porque me ha tocado compañeros que creen que ellos lo saben todo y la gente no sabe nada. Entonces, aquí nosotros solo somos como vehículos, solo somos como una bocina, ¿no? O sea, solamente, no de repetir, pero sí de comprender, de entender y de poder transmitir de forma fácil la información que nosotros hemos aprendido. Entonces, eso es algo muy, muy interesante, ¿sí? No se trata de decir, es que es un gramo de proteína por kilogramo de peso, porque si no se te daña el riñón. Ajá, sí. No, o sea, hay que ir un poco más allá. No sé qué opinas de eso, no sé. Sí, realmente sí o sea, realmente está bien como dar pautas generales porque pues todos, o sea, de que todos los embonan en el mismo saco y yo creo que sí las pautas generales sirven para guiarte, sin embargo, pues, ¿dónde quedan los matices, no? Así de que, bueno, o sea, sí, 1 gramo de proteína para una persona, o sea, que hasta para eso podría ser poco realmente para alguien, incluso hasta sedentario. Pero ¿y dónde queda la persona que quiere ganar masa muscular? O la persona que sí tiene un daño renal, o la persona que es hipertensa, que es diabética. Y no solo de las proteínas, sino también de los demás macronutrientes. O sea, sí es... Es que, o sea, volvemos a lo mismo. Realmente la nutrición es la base de la vida, es lo más importante. ¿Por qué? Porque una persona puede, no sé, probablemente puede vivir sin carro, puede vivir probablemente con zapatos que no sean de marca, puede vivir sin viajar, ¿sí? O sea, puedes desarrollar una vida, pero el contexto o el desarrollo de la vida a través de la alimentación, pues es fundamental, ¿no? O sea, y es importante que el especialista en nutrición o el nutriólogo aprenda a discernir, o sea, aprenda a saber vale la pena. analizar la información, a comprenderla, a interpretarla, pero también a tener presente de los contextos. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. El poder tener la conciencia de que sí, el proceso de alimentación y nutrición es fundamental para la vida, pero que no en todos van a ser las mismas recomendaciones nutricionales, ¿no? O sea, podemos tener una persona que tiene lana, que tiene iPhone, que tiene carro, que puede comer salmón todos los días y que tiene un objetivo específico, pero también podemos tener una persona pues que tiene el salario mínimo, que tiene familia a cargo, que su despensa es mucho más limitada, pero ambos tienen necesidades nutricionales específicas y se van a cubrir según la alimentación, ¿no? Entonces hay que tener siempre ese panorama y esa amplitud mental para poder tener una buena comunicación con ellos, poderles generar educación nutricional, porque eso es algo también muy importante. La educación nutricional siempre va a ser la base de todo. O sea, tú puedes tener, hablando de cuestiones deportivas, tú puedes tener el mejor atleta que tiene ingresos económicos, que tiene buenas aptitudes y actitudes,
pero que pues se pasa por el arco del triunfo tus recomendaciones nutricionales, pues está canijo. Entonces la educación nutricional siempre va a ser la base en los diferentes contextos. Igual si le puedes transmitir esta información a la, a la audiencia. Ajá, a la audiencia, que alguien que quiera abrir su consultorio, que ya lo tenga así pensado y todo, como que alguien lo pueda aterrizar, así, alguien como tú que ya tiene, ¿cuántos años tienes con el consultorio? No tengo mucho, empecé en el 2018. Sí tardé bastante en poder iniciar el consultorio, la realidad. Mira, si tú me pides un consejo. O consejos, o sea, entenderle al SAT, no sé, buscar un lugar, cuánto mínimo consideras, si lo que tienes es mucho, poco, quisieras más, quisieras menos. Yo considero que, mira, de primera instancia, ¿qué les pudiera yo decir? ¿Es algo crudo o es algo frío? ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos de nosotros estudiamos para conseguir un trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el consejo de los papás, de los abuelitos? Ay, hijito, haz una carrera para que seas alguien en la vida. Y creo que es algo interesante el poder superarse, ¿sí? Yo he conocido gente que se viene, inclusive, pues, tú puedes ser uno de ellos, digo, pero no te estoy tomando a ti como ejemplo. Gente que se viene de su lugar de origen, de su pueblo, como se dice vulgarmente, para poder estudiar, ¿sí? Yo conozco una chica por ahí que conozco a su familia y que se vino de Solosuchiapa. Solosuchiapa es un municipio, un pueblito que está lejísimos allá por Dios. Exactamente. Y entonces ella me cuenta que me dijo, ella se vino a estudiar primero la prepa, ella terminó la secundaria y dijo, no, pues me puedo quedar con el negocio de mi papá, o sea, que era vender zapatos, dice que tiene una zapatería, que no les va mal, o busco estudiar. Entonces ella se vino de Solosuchiapa a Tuxtla a hacer su prepa, ¿sí? Terminó su prepa y entonces, pues ahí su familia prácticamente le dijo, no, pues ya tienes tu prepa, regrésate a trabajar. Y ella dijo, no, voy a hacer mi carrera universitaria y se metió a estudiar ingeniería, ¿no? Y entonces hace su ingeniería y se titula y ella se pudo haber quedado trabajando acá y ella dijo, no, voy a buscar irme a otro lado, ¿no? Y bien aventada la chava porque creo que eso nos hace falta a muchos también. O sea, no cualquiera puede iniciar un negocio, no cualquiera puede emprender, ¿sí? Hoy en día está muy, muy mencionado eso de emprender, pero la realidad es que no cualquiera puede emprender. Porque hay que tener cierta visión, ¿sí? Hay que tener cierta visión, hay que tener un plan, hay que estar preparado a la frustración porque las cosas no te van a salir a la primera ni te van a salir bien. En algún momento yo ya había puesto un consultorio y no pegó. Puse un consultorio y no pegó. No creo que no era el momento de ponerlo. O no hice lo suficiente quizás para mantenerlo. Pero por ejemplo, regresando a la experiencia de esta chica, ¿sí? Ella ha vivido en muchas partes como ingeniera, ¿no? Y le va muy bien. Entonces, yo me llevo muy bien con ella y ella me dice, no, pues es que yo no me quise quedar en mi pueblo, ¿no? Y hay muchos chicos que pues no salen, o puede ser las limitantes económicas y se vale, pero la realidad es que muchos de las personas en el mundo podemos vivir los mismos sucesos de forma continua o de forma simultánea, ¿sí? Si tú tienes un problema hoy con tu novia, tú no vas a ser el único que tiene ese problema con tu novia. En otro lado hay otra persona teniendo ese mismo problema. Aquí lo que hace la diferencia es cómo tú afrontas y cómo solucionas ese problema, ¿no? O sea, entonces, recapitulando o tomando eso y llevándolo a la nutrición, todos los que egresen de la carrera se van a enfrentar al desempleo, a la hora que hago, al no sé, al no me acuerdo, no me lo enseñaron. Y entonces ahí lo que va a hacer la diferencia es si te actualizas, si buscas un trabajo, si pones un negocio. ¿Qué les pudiera decir? Que hagan un plan, pero que generen ingresos
O sea, porque al final esto se trata, tú vas a trabajar no por diversión, tú trabajas para generar un ingreso y puedas tener una vida, ¿sí? Entonces... Sí, como no vivir para trabajar, pues. Exacto, o sea, al final, si tú buscas un trabajo, no es porque digas, ay, voy a ir a trabajar porque no tengo nada que hacer. No, tú buscas un trabajo para tener un ingreso y que ese ingreso te permita hacer tu despensa, ¿sí? Tener tu ropa, hacer una casa, o sea, realmente para eso trabajamos. Entonces, aquí a lo que voy es de que debemos de buscar la forma de poder generar ingresos, porque no todos van a entrar a trabajar al Seguro Social, no todos van a estar en sector salud, ¿sí? No todos van a tener un consultorio, pero al final el tener ese ingreso económico es lo que te permite tener una calidad de vida, ¿sale? Y muchos de las personas muchas veces es que si no trabajo de lo que estudié, no trabajo, ¿sí? Y yo creo que eso puede ser falta de humildad o falta de visión. Porque si tú te sientas a esperar el trabajo de tu vida, jamás va a llegar. Entonces tú puedes generar dinero a lo mejor, aunque no se toma a mal con todo lo que está pasando del Costco, ¿no? Pero tú puedes generar ingresos vendiendo postres, tú puedes generar ingresos vendiendo playeras, tú puedes generar ingresos de diversas formas, ¿sí? A través de un trabajo. Pero el chiste es ese, el chiste es que puedas tener ingresos, ¿no? O sea, pueden hacer otra carrera inclusive, o sea, inclusive yo les he dicho a varios chicos, ¿cómo te sientes con esta carrera? No, pues es que no me late. O muchos no se salen pues porque están apoyados por sus papás. Entonces dicen, no, pues es que la tengo que terminar. Entonces yo les digo, bueno, si puedes estudiar otra carrera, adelante, ¿sí? Puedes hacer una cuatrimestral terminando, ¿sí? O puedes especializarte en algo. Todo depende. O sea, yo he visto chicas que hacen nutrición y al terminar son educadoras, ¿sí? Entonces, como te digo, si bien es una carrera de la salud, pues no la haces de gratis. O sea, tú buscas generar un ingreso, tener un buen estilo de vida. Y entonces, ¿puedes poner un consultorio? Sí. Lo ideal es hacerlo bien desde un inicio, porque muchas veces empezamos el consultorio bajo el agua y que no lo sepan porque nos van a multar. Y sí es una realidad lo de las multas. Pero si tú lo haces bien, o sea, realmente Cofepris o el sector salud no va a venir y de primera instancia te va a multar. O sea, va a venir y te va a checar y va a decir, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Inclusive, muchas veces este tipo de personas no son adivinos. O sea, ellos llegan a un consultorio porque alguien ya puso una queja. Y he tenido los comentarios de conocidos que, por ejemplo, pusieron su consultorio en su casa, pero su vecina no se lleva bien con la vecina. La vecina va, pone la queja, nada más por querer fregar a la persona, ¿no? Entonces ya es cuando llega Cofepris. Pero si tú desde un inicio, pues, tú empiezas a hacer en tu casa tu consultorio para evitar pagar renta, o compartes un consultorio con alguien más, o te prestan una instalación. Y entonces, por ejemplo, me ha tocado ver chicos una nutrióloga que compartía con un odontólogo. O sea, no era el mejor lugar, pero ella iba y a lo mejor el jueves en la tarde atendía y se dedicaba. Sí, se trata como de hacer lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Al final. Sí, y no quedarte ahí. Uh-huh. Entonces, pues si tú quieres empezar un consultorio, empezar con poco y ir creciendo. O sea, al final, fuera de nutrición, lo que come a los negocios son los gastos como la renta. O sea, lo primero que te vas a enfrentar al poner un consultorio es a pagar tu renta y los servicios. Si no tienes para pagar la renta, tu consultorio no va a durar mucho. Entonces, por eso es aconsejable que lo empieces en tu casa o compartiendo o alguien que te preste para no tener que pagar esa renta. Porque al final, si no hay ingresos, no hay para la renta. Sí, entonces, claro, sí. Por muy bonito que esté tu consultorio, pues eso no jala clientes al final. Sí, al final, ¿no? Entonces, no sé si respondí bien la duda. Lo podríamos como enlistar, ¿no? O sea, de que primero, pues realmente tener esa... Bueno, otra pregunta. ¿Tú consideras que el emprendedor nace
o se hace? Se hace, lo hace la necesidad. Realmente lo hace la necesidad. Pero también depende mucho del carácter, ¿no? O sea, si tú, y inclusive del entorno familiar. Si tú creciste con unos papás que fueron conformistas y que, no, pues es lo que tenemos y ya, pues no vas a ver la forma de salir adelante. Pero si de repente, no sé, tu abuela vendía, tu mamá hizo muchas cosas para salir adelante, o sea, si no tienes la pena para salir y vender una torta, vender inclusive, no sé, ropa, pozol y generar un ingreso, la persona le va a buscar. O sea, no se va a atender o a tener, como se dice, a tener, ¿verdad? Se dice a tener. No se va a tener a un sueldo fijo, ¿no? Sino que va a buscar la forma de generar ingresos. Sí, aparte yo creo que toda esa experiencia de estar vendiendo cualquier cosa te puede ayudar a vender un plan nutricional o poder como ofertarte como la mejor opción. Que volvemos a lo mismo, o sea, desafortunadamente nutrición no es una necesidad básica en la sociedad. Que tendría que ser realmente más que nada para los que ya tienen patologías. O sea, exactamente. si no quieres perder tu pie, hay que cuidarse. Exactamente, o sea, el paciente, cuando hablas de un paciente clínico, o sea, el paciente diabético va a venir, no, pues es que ya me quitaron mi pierna, o sea, no, ya, pues es que... a lo último. ¿Sí? Ya viene a lo último, o sea, no viene cuando le dicen cuídese, cuando es resistente a la insulina, cuando está empezando, no, o sea, ese es uno de los problemas, o sea, la nutrición es lo último. Y podemos tomar como referencia los memes, ¿no? O sea, 400 pesos el kilo de barbacoa, 400 pesos la consulta, pues se van a comprar un kilo de barbacoa. Entonces... Pues sí, aparte, pues entonces podría ser como hacerse o tener la necesidad, me imagino, podría ser el primer punto, porque como que te va a obligar a decir, bueno, o sea, como que pongo todo de mí para que esto salga bien, ¿no? Como el primer punto. Podríamos poner el siguiente punto, pues hacerse emprendedor y ir aprendiendo a través de los malos tragos, me imagino, ¿no? La necesidad, o sea, la realidad es que el emprendedor lo hace la necesidad. O hay quienes tienen visión y ven una oportunidad y la aprovechan. Hay muchos videos en YouTube, en Facebook, ¿no? Donde se ven algunos empresarios de cómo empezaron y cómo se fueron abriendo camino. Ya llegan a ser muy motivacionales o inclusive hasta increíbles, ¿no? O sea... Sí, ay, quisiera yo ser ese uno en un millón, sí. Sí, la realidad sí. O sea, me tocó ver uno de... No recuerdo el nombre, es un empresario que tiene dulcerías en Tabasco y entonces él dice que tenía distribuidora de refrescos, o sea, que había empezado vendiendo como un vendedor de refrescos se va a decir marcas, ¿no? En la Coca. Y luego le cerraron su distribuidora, tuvo que buscar otras formas, no le pagaban sus... ¿cómo se dicen? Las personas que les vendía. Entonces tuvo que ir buscando la forma de vender dulces. Hasta que empezó a comprar con mayoristas y luego directamente con la fábrica y pues tiene 5 o 6 dulcerías en Tabasco. Pero empezó por la necesidad, o sea, y es prácticamente lo mismo. Un negocio empieza siendo pequeño. Y por ejemplo, el siguiente punto podría ser como tener un plan. Pero ¿qué consideras tú que es tener un buen plan, por ejemplo? Me imagino que tú empezaste sin un plan así de, se me antojó poner el consultorio y como que me sobra el dinero aquí de la bolsa y lo pagaste, ¿no? Nah, o sea, mira, uno de los problemas de tener un consultorio siempre es que te dé para vivir. Y volvemos a lo mismo. O sea, si tú me dices, ¿qué consejo darías? Genera ingresos de diferentes formas. O sea, ¿por qué? Porque la gente está esperando que, ya egresé, ya me voy a trabajar al IMSS. Nada que ver. Entonces, tú puedes empezar desde los últimos semestres a dar consultas. Obviamente no vas a cobrar como un licenciado en nutrición, sino vas a cobrar algo muy simbólico porque no tienes título y cédula. Pero te va a enseñar a practicar, te va a enseñar a que la gente te conozca. O sea, porque yo te apuesto que a pesar de que hay una gran parte de alumnos en la universidad, pues la gente no sabe ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni que están estudiando eso. Entonces, yo empecé un consultorio jugando. O sea, yo dije, voy a poner mi consultorio mientras encuentre un trabajo. Y la realidad yo lo veo así como que, pues qué chido, ¿no? O sea, puse mi consultorio porque implica una inversión, o sea, implica que compres
escritorio, sillas, tu equipo antropométrico, báscula, computadora, o sea, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque también lo vas a decorar o vas a poner algunas cosas más, entonces implica un gasto. Pero yo veo que para muchos compañeros es así como que no manches, tienes un consultorio. Entonces podríamos aventarse, tener la necesidad y tener un plan. Pero por ejemplo, o sea, a lo que me refiero es de que, ¿qué dirías tú? Como que comprar esto como indispensable, ¿no? Y después de un tiempecito ya trabajando de esto, ¿qué consideras que podría ser muy, 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 muy indispensable como si quieres empezar a abrir tu consultorio? Bueno, pues es que no, yo creo que no podría dar una lista tal cual. Todo depende cómo estás proyectando o cómo piensas trabajar, o sea. Hay gente que empieza dando consulta a domicilio. Yo considero que no me late dar consulta a domicilio. O si la daría, pues sí la daría obviamente a un costo mucho más elevado. Sí, claro. Implica un traslado, implica llevar tu equipo. Aunque en estos tiempos igual puede ser peligroso, no sabes ni a dónde te vas a ir a meter. Pero puedes empezar dando consulta con amigos, familiares, conocidos, y ellos mismos te van recomendando. Eso es de primera instancia. Si quieres dar consulta física, primero necesitas un lugar. Hoy en día hay lugares que te rentan espacios con equipo, o inclusive hay gente que te renta su mismo consultorio por hora o día o semana, y puede ser viable porque tú no estás invirtiendo en un equipo de primera instancia, ¿sí? O sea, tú ves a alguien que en tal clínica se renta espacio para médico, nutriólogo, psicólogo, entonces ya nada más llevas tu laptop y tu equipo o lo que necesitas y puedes tú, no sé, agendar los martes en la tarde. Y es que el pequeño problema es de que a veces la gente quiere que la atienda cuando ellos quieren. Ese es un problema que se da mucho. Y para algunas personas o para algunos amigos es así como que, no, pero es que es trabajo. Sí, pero también debe ser formalidad. O sea, un ejemplo que yo doy mucho es si tú vas a ir a la plaza o a Liverpool, por ejemplo, y quieres ir a comprar a las 11 de la noche, pues no, cierran a las 9. Sí, hay que tener un respeto por el tiempo. Tener un respeto por el tiempo y por el horario, ¿sí? Y a veces la gente es así como que quiero que me atienda el viernes a las 8 de la noche porque es el único día. O sea, hay pacientes que sí puede ser, porque obviamente es un ingreso y es una atención que puedes dar, pero de pleno conocimiento que lo estás atendiendo en ese horario por atención, por servicio. A veces eso también es complicado, ¿no? Que el paciente quiere que lo atiendas. A mí me ha tocado de repente, o me tocaba, de que de repente estaba yo en mis actividades y el domingo a las 2 de la tarde, oiga, estoy aquí afuera de su consultorio, ¿me puede atender? Domingo 2 de la tarde. Entonces, no. Pensé que eso fuera a ser real. Sí, me ha tocado, o sea, que, oiga, estoy aquí afuera de su consultorio, ¿me puede atender? No, no lo puedo atender. O sea, hay amigos que dirían, no, pero es que es dinero. Sí, pero te quita más tranquilidad de... Me ha tocado inclusive así como que estaba yo fuera del estado. Oiga, ¿me puede atender mañana? Estoy fuera del estado, con todo gusto lo puedo atender la otra semana. O sea, no, imagínate, estás fuera del estado, no vas a venir. No vas a gastar, no sé, un pasaje para venir a atender a un paciente. Sí, nada más a uno. Es como un trabajo, ¿no? Hay quienes organizan muy bien su agenda en el año y tienen sus periodos vacacionales y sus periodos laborales. Entonces, de primera instancia, como te decía, para iniciar un consultorio necesitas un lugar, ¿sí? Y pacientes, eso es lo que necesitas. Pero los pacientes, pues no llegan, o sea, hay que hacerlos, y es lo que lleva tiempo. Hacer un paciente lleva tiempo, porque te va a llegar un paciente que no hizo su dieta, te pagó y no la hace, no volvió a venir, no te contesta los mensajes. Entonces también hay que identificar con qué personas vale la pena trabajar. Yo he conocido algunos nutriólogos que dicen, no, yo vendo paquetes, o sea, mínimo 3 meses, ¿sí? Ya si te pagan y no llegan, ya es bronca del paciente. Pero también eso es interesante porque obligas a un proceso, ¿sí? Y la gente muchas veces llega a consulta considerando que en una semana, en 15 días, en un mes, con el gel chupapanza ya la va a armar, sí. Va a modificar todo lo que no ha hecho en años. Entonces, no sé si respondo bien tu pregunta. Sí, o sea, al final como que no hay un plan en sí porque depende qué quieras, ¿no? Y qué tengas también. Sí. Qué tengas y cuánto tengas. Inicia, o sea, desafortunadamente necesitas dinero, ¿sí? Para pagar una renta,
para comprar algunas cosas inicias en tu casa. Pero si vas a rentar un lugar, bueno, por lo menos yo creo que tener el dinero suficiente de 3 meses de renta. ¿Sí? Yo creo que es un buen rango. No sé, si te cobran 1,000 pesos, pues tener 3,000 pesos ahí guardados para que tú pagues 3 meses de renta y en esos 3 meses puedas buscar o puedas tener los pacientes suficientes para atender. Entonces, no es tan sencillo. ¿Y tú consideras que alguien recién egresado debería abrir su consultorio o lo dejas a decisión de cada persona? Yo creo que deberían de empezar desde antes, no abrir un consultorio tal cual, sino empezar a darse a conocer, empezar a trabajar. Como generando resultados, ¿no? Así de, mira, octavo semestre, empezar a decir, ya atendí a mis primos. Mira, es que aquí viene algo bien ambiguo. Eres nutriólogo, ok, ¿y ya te has hecho alguna dieta? No, que nunca. ¿Quién debería ser el primer paciente del estudiante? Por lo menos uno mismo, y si no, tu amigo o tu amiga. O sea, eso es una de las cosas que yo creo que hace falta también en la carrera. O sea, empiezas la materia, no sé si hacerlos bajar de peso o por lo menos decir, bueno, hicieron un plan entre ustedes y a ver quiénes tienen resultados. Que el mismo alumno experimente lo que es pasar hambre, lo que es perder peso. O sea, si no lo puedes experimentar tú, sí, ¿cómo le puedes dar recomendaciones? ¿cómo le vas a dar recomendación a una obviamente persona? No a un grado así como de competición, pues así que rajado la cola y todo, ¿no? Pero sí realmente entender y saber tener herramientas para cuando el paciente diga, es que yo también tengo hambre, o sea, o ya no, o está muy corto, o sea, saber qué hacer, o sea, si pautar verduras, mejores alimentos, hasta la misma elección de alimentos podían interferir en la saciedad. Si ya lleva mucho tiempo también, como pautar un descanso de dieta, un refeed, sí, o sea, prácticamente como tener cierto bagaje que uno agarró en sí mismo para poder dárselo a los demás. Pues sí, porque volvemos a lo mismo, o sea, si tú egresas, puedes tener 10, pero si no sabes lo que es hacer un déficit calórico, si no sabes lo que es pasar hambre, si no sabes lo que es probablemente comer pura gelatina sin azúcar, mientras se te está antojando una pizza, no vas a entender al paciente. Entonces, ¿debería el alumno abrir su consultorio? Sí y no. Lo que debería hacer el alumno es generar la experiencia profesional en sí mismo y en sus cercanos, ¿sí? O sea, tener como casos de éxito, ¿no? Toda la carrera creo que son 9 semestres, ¿no? Ok, 9 semestres. Séptimo, octavo, por lo menos tu paciente ya va a haber sido el que se sienta al lado de ti. Y tú, tu paciente, ¿sí? Por lo menos 3, 4, 5, 6 meses ya sufriste lo que es o pérdida de peso o un control nutricional. O sea, ¿sale? Entonces, ya de que cada quien tenga su consultorio, eso yo creo que ya depende de cada persona. Si se quiere enfocar a la consulta o de plano, no sé, quiere vender o quiere hacer o quiere poner otro negocio. Pero sí por lo menos la experiencia profesional de lo que es vivir un régimen o una planificación dietética en sí mismo y poder llevarle el control a otra persona. Entonces yo creo que eso sería mucho más importante que poner un consultorio, aunque no estoy peleado a que empiecen a dar consulta, ¿sale? Desde ser estudiante, ¿sí? No esperarse a egresar para poder porque pues al final vas a tener las mismas dudas egresado que sin egresar. Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, pues acabamos con estas preguntas. Ahora, algo que a mí siempre me ha interesado es como la resistencia. Yo odio el cardio, yo odio correr, odio caminar, odio todo. Sí, yo prefiero el entrenamiento de pesas, o sea, es lo que yo más disfruto. Y pues me gustaría saber cómo así las categorías de carreras, no sé si se dice así, o sea, cómo son las competencias, desde el que hace el sprint de 100 metros, me imagino como el que hace Usain Bolt, hasta los nigerianos que corren casi 12 horas sin parar, ¿no? O sea, así como igual se categoriza las competencias de culturismo, ¿no? De que Men's Physique, Open, Classic, igual en las categorías de mujeres. Quiero saber cómo
¿cómo saber qué es así como por ejemplo que vi en tus estados un 21K o un medio maratón o un triple maratón o todo eso, ¿no? Desde el menor, por así decirlo, metraje de correr, desde lo más pequeño hasta correr como media ciudad, ¿no? En un solo día. Ya. Ajá. Recordar, yo creo que es importante recordarle a las personas, a los alumnos, ¿no? Porque muchas veces olvidamos, inclusive en consultas, ¿no? Viene el paciente y le dices, ¿usted hace ejercicio? Y te dice, uy, sí, juego fútbol, ¿no? O al revés, yo creo que sería, ¿y usted hace deporte? Y el paciente dice, sí, voy a yoga o voy al gimnasio. Bueno, y entonces, en relación a lo que es el deporte o a la actividad que practico, porque pues, a veces es deporte, a veces es ejercicio, cambia mucho y a veces ni nos damos cuenta. Ejercicio es cualquier actividad física planificada, ¿no? Con un objetivo. Entonces nosotros podemos ir a caminar a Cañahueca lunes, miércoles y viernes porque probablemente queremos perder peso, ¿sí? Eso puede ser ejercicio. Y deporte es un ejercicio físico con un entrenamiento específico. Algo ya planificado. ¿Sí? Planificado que conlleva una competencia. Y aquí viene algo muy ambiguo, ¿sí? Porque el deporte puede ser profesional y puede ser recreativo. La gran mayoría, obviamente, de la población es deportista recreativo. Los deportistas profesionales son aquellos que están compitiendo pues, por el campeonato del mundo, por una medalla olímpica, por un pase a Juegos Olímpicos, por centroamericanos, por estatales, o sea. Y eso es importante porque muchas veces las personas creen, me ha tocado coincidir o convivir con personas que creen que por hacer CrossFit ya es un deporte de alto rendimiento, ¿sí? O sea, y la realidad es que los deportes no son de alto rendimiento, ni de alto ni de bajo, son las personas, ¿sale? Ok, y entonces eso es algo muy importante, eso es algo muy importante porque también el nutriólogo debe de saberlo, ¿no? Cuando tú atiendes a la persona y inclusive la persona te dice, es que el trail, alguna vez me tocó, el trail es un deporte de alto rendimiento, ¿no? O sea, realmente los deportes no son de alto rendimiento, son las personas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día, me imagino, ¿no? A hacer cierta actividad. No es eso, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo una persona va a ser de alto rendimiento? Cuando es un atleta profesional. Cuando su vida consiste y gira en eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. O sea, yo hago maratón, hago medio maratón, hago carreras. No me pagan por eso. No soy un atleta profesional. O sea, no me podría definir como un deportista de alto rendimiento. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es de alto rendimiento? Sencillamente porque vive de eso. ¿Sale? Para eso le pagan. Eso genera dinero para... Ok, entonces estábamos recordando, ¿no? Sí. Precisamente sobre las actividades deportivas. Y tú me decías que ¿qué onda con las carreras? Es que hay que definirlo. Y eso es o sea, si hablamos de nutrición, de deporte, de entrenamiento, tenemos que recordar la diferencia entre ejercicio, entre actividad física, entre deporte, entre condición física inclusive. Y entonces, al hablar específicamente de las carreras, estamos hablando de deportes de resistencia. Y un deporte de resistencia se puede definir como aquella actividad en la que se tiene se busca hacer el mismo esfuerzo o mantener el mismo esfuerzo durante el mayor tiempo posible, ¿sale? Si hablamos de deportes de resistencia, estamos hablando de atletismo en la modalidad de maratón, medio maratón, carreras de 5 y 10, trail, triatlón, ciclismo, cross country, natación, y al hablar de natación puede ser natación en aguas abiertas o natación en alberca, ¿no? Pero específicamente natación de aguas abiertas, si no mal recuerdo. Porque, por ejemplo, si hablamos de
de natación de 50 metros, de 100 metros, de carreras cortas, ya son deportes de fuerza y potencia. Entonces, si recordamos, los deportes de resistencia son aquellos en los que se busca mantener un mismo esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Un esfuerzo cardíaco, ¿sí? Un esfuerzo en donde se ve involucrado adaptaciones o el sistema cardiorrespiratorio. Entonces, en definición, hablar de deportes de resistencia es eso, y ahí se ven inmiscuidas ese tipo de carreras, ¿sí? El atletismo en diferentes modalidades, y las modalidades, eso lo definimos a través de la distancia recorrida. Maratón es una carrera de 42 kilómetros, 195 metros. Por ejemplo, un ejemplo de cuántos son 42 kilómetros. O sea, yo no tengo idea de cuántos son 42 kilómetros. Me dices el número y yo digo, pues de aquí a 10 cuadras, ¿no? Por ejemplo, Tuxtla a San Cristóbal. ¿Cuánto tiempo lleva de correr de aquí a San Cristóbal? Depende. Bueno, sí, depende. Que mira, vamos a seguir definiendo. Carreras, las carreras son de 5 y 10 kilómetros. Esas son las distancias que regularmente hacen. Sí. 5 y 10 kilómetros. ¿Sí? Ya son distancias olímpicas y son carreras recreativas que regularmente hacen. ¿Sí? 5 o 10 kilómetros. Medio maratón es 21 kilómetros. Y maratón es 42 kilómetros, 195 metros. Si hablamos de una distancia de referencia, de aquí, de Tuxtla a San Cristóbal, me parece que son 45 kilómetros. ¿Qué tiempo lleva a correr? Depende. Es que volvemos a lo mismo. Tú puedes tener como referencia a un atleta profesional y puedes tener como referencia a un atleta recreativo. Tú puedes ser un deportista recreativo muy bueno, ¿sí? Hay deportistas recreativos que hacen tiempos demasiado buenos. Hay referencias por tiempo de carreras. En el atletismo, hoy en día, la mayoría de la gente quiere correr. Tú vas a Cañahueca, vas al Parque del Oriente, sí, sales a la calle y la gente sale a correr. Pero no es que sea más fácil. Lo que pasa es que la mayoría de la gente piensa que va a perder peso por hacer ejercicio. Y la realidad es que nosotros vamos a perder peso a través de un déficit calórico. El ejercicio no es para perder peso. ¿Sí? El ejercicio es para generar adaptaciones fisiológicas que te permitan mejorar tu condición o tu acondicionamiento físico. Eso es muy diferente. O sea, ¿cómo se pierde peso? A través de un déficit calórico, a través de un plan de alimentación adecuado que te va a aportar menos calorías, pero a través de movernos más, ¿sí? Y eso es un problema también, o sea, ya nos salimos un poquito del tema, pero es un problema muy, muy recurrente, porque regularmente tú le dices a la persona, ¿va a perder peso? Haga dieta. Sí, tiene que hacer dieta, pero tiene que moverse más, tiene que gastar esas calorías extras que tiene acumuladas como triglicéridos, como grasa, como lonja, o como se puede decir vulgarmente. Entonces, la gente cree que pues, me pongo mis tenis, salgo a correr 10 kilómetros cuando no ha corrido en su vida, y eso es un problema, ¿sí? Las adaptaciones del ejercicio, el acondicionamiento físico. Entonces, las carreras ya establecidas como las que hicimos mención, deben de ser para personas entrenadas, ¿sí? No estamos hablando de atletas profesionales, sino de personas entrenadas. Y eso es uno de los problemas que hoy en día se da. ¿Cuánto tiempo crees que debería tener la persona recreativa entrenando antes de meterse a una competencia? Porque ya ves que hay casos de que se desploma y queda ahí. Como son ¿De que muere? Mira, creo que pasamos de una pregunta a otra muy rápido. Pero, por ejemplo, de las distancias, creo que sí me expliqué muy bien. De los tiempos de carrera, depende, ¿sí? Antes te explico o te comento esto, antes de pasar a la pregunta que tú me hiciste. Hay tiempos, yo leí alguna vez tiempos de referencia. Por ejemplo, una persona, para hacer 5 kilómetros, debe haber entrenado antes. ¿Cuánto? No recuerdo si son 12 semanas de entrenamiento, pero una persona no va a empezar a correr de cero, y ese es el error de las personas, ¿sí? Que dicen, voy a empezar a hacer ejercicio, me voy a inscribir en una carrera de 5 kilómetros. Jamás en su vida ha corrido
Y esos 5 kilómetros... trotando tan siquiera la cuadra. Exactamente. Y esos 5 kilómetros para él van a ser eternos. O sea, cuando tú ya tienes un tiempo entrenando, 5 kilómetros para ti son 20 minutos de carrera quizás. O sea, un tiempo bueno, 20 minutos, 21 minutos. ¿Sí? Un tiempo profesional de 5 kilómetros yo creo que pueden ser 12 minutos, 13 minutos. O sea, es una diferencia abismal. Regularmente yo he escuchado que menos de 30 minutos en 5 kilómetros es un buen tiempo. Si una persona hace más de 30 minutos en 5 kilómetros, no tiene la capacidad física. No está preparado. ¿Cuál es el problema? Que la gente quiere hacer lo que ellos quieren y no reciben los consejos. Si tú le dices, ¿sabes qué? Estás haciendo 40 minutos en 5 kilómetros, no tienes la capacidad física. O tienes que bajar de peso, o tienes que entrenar, o tienes que aprender a correr. Y la gente se molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque también entra un factor psicológico o social. La necesidad de reconocimiento, la necesidad de subir una foto a redes sociales, la necesidad de tener una medalla. Y entonces, tener esos pequeños logros que a veces probablemente en la vida no lo tienen, eso incita a la gente a inscribirse a más carreras, ¿sí? Y a ponerse retos que muchas veces no van a lograr. Pero un tiempo aceptable o un tiempo en la población que debe de tener para hacer 5 kilómetros es menos de 30 minutos, ¿sale? Si una persona corre y hace más de 30 minutos, no tiene la capacidad física. Al hablar de 10 kilómetros, igual he visto que 60 minutos, o sea, menos de una hora, es un tiempo muy bueno, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si una persona hace 5 kilómetros, se inscribe a 10 kilómetros y hace 1 hora 15, no tiene la capacidad para hacer 10 kilómetros. ¿Cuál sería un buen tiempo? Menos de una hora. Hay gente que hace 40 minutos, hay gente que hace 50 minutos es un tiempo promedio en los 10 kilómetros. Pero cualquier tiempo menor a 1 hora, yo creo que es lo adecuado para hacer 10 kilómetros. Los atletas profesionales te hacen 35 minutos. 30 minutos yo creo que te hacen. 31 minutos en 10 kilómetros. Sí, 35 es mucho. Creo que he visto tiempos de 32 minutos, de 33 minutos, de 30 minutos en 10 kilómetros. Entonces son tiempos profesionales. Medio maratón, la misma historia. Se aconseja tener tiempos menores a 2 horas. Entonces yo he visto tiempos de gente que hace 21 kilómetros en 2 horas y media. O sea, tú ves ese tiempo, no tiene la capacidad física. Y aquí viene el error también del que entrenador o del pseudoentrenador. Porque muchas veces con tal de llevar gente a eventos, de poder tener más reconocimiento, les dicen, dale, tú puedes. Y la realidad es que no tiene la capacidad. Entonces, 21 kilómetros en más de 2 horas, no, realmente no. A excepción de que la persona, no sé, se lesione, se caiga, se truene, ¿sí? Que puede suceder, probablemente pueda terminar en ese tiempo. Pero en una persona aparentemente sana, menos de 2 horas en 21 kilómetros. Y en un maratón se dice que los 42 kilómetros, exactamente, el tiempo promedio de maratón es de 4 horas 20. O sea, de una persona recreativa. 4 horas 20 es el tiempo que la mayor gente termina un maratón. Pero hay gente que hace menos de 4 horas. Cuando tú haces menos de 4 horas en un maratón, estás hablando de un buen desempeño, ¿sí? Cualquier tiempo menor a 4 horas, 3:50, 3:45, ya es un tiempo muy bueno en menos es un tiempo muy bueno para un maratón. Y aquí el detalle es que también hay atletas recreativos, o sea, gente que no cobra, no vive de eso, que te puede hacer 3 horas, te puede hacer 3 horas. 3 horas y media es un súper tiempo, pero te puede hacer 3 horas, 3 horas 2, o inclusive menos de las 3 horas. Entonces es gente que va corriendo el kilómetro a menos de 4, ¿sí? 3:50, el kilómetro es un tiempo muy rápido. Y ya los atletas profesionales como Eliud Kipchoge, pues te hace un maratón en 2 horas 1. O sea, lo que gente regularmente hace medio maratón. Ese tipo va corriendo. Ese tipo va corriendo a 2:50 el kilómetro, o sea, 2:50. Claro que aquí entran muchas cuestiones antropométricas. El rendimiento físico siempre va a ir de la mano de las características antropométricas. Y la gente cree que no es así. O
O sea, si tú tienes un paciente de piernas cortas con sobrepeso, no va a correr. Y piensa que por tener 2 piernas puede hacer lo que sea, sí. Sí, hay gente que cree que por comprarse los Vaporfly de 5,000 pesos, que por andar la ropa dry fit, va a correr súper rápido. Sí. No se trata de eso. Si tuviera turbo, ajá. No se trata de eso. Entonces, no sé si me expliqué. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo se llaman esas donde integran la natación, el ciclismo? No sé si el ciclismo también se puede considerar como deporte de resistencia. El ciclismo, sí. Sí, te vuelvo a repetir. O sea, en los deportes de resistencia entra el atletismo en sus diferentes modalidades. Maratón, medio maratón y carreras de 5 y 10. O sea, ese es el atletismo. Pero también entra el trail y el cross country. El trail son carreras a campo abierto, en un terreno irregular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, montañas. Hay muchas modalidades igual. Hay ultra trail. Los ultras son carreras. El trail son carreras, por ejemplo, en montaña, pero que son 10 kilómetros, 21 kilómetros. El ultra superan los 45 kilómetros, superan el maratón. Regularmente son 50 kilómetros, pero hay carreras de 100 kilómetros, de 150 kilómetros. Ahora, subiendo montañas. En terrenos irregulares, pueden ser montañas, pueden ser campos. Ahora, tienes que tener muy presente que no es lo mismo correr un maratón que correr un ultra. En los ultras regularmente caminan. O sea, se echan 12 horas, ¿sí? 24 horas. Como senderismo. Como un senderismo, exactamente. O sea, no vas a un mismo ritmo, ¿sí? Hay partes donde corren, hay partes donde caminan. O sea, es muy diferente, ¿sí? Pero se considera un deporte de resistencia. Y entonces ahí habíamos dicho que era el ciclismo también. Hay ciclismo de ruta, ciclismo de pista, ciclismo de velocidad. La natación en aguas abiertas, habíamos dicho, ¿sale? Natación en aguas abiertas. Sí, porque entre más rápido quieras ir, ya es de potencia y fuerza. Exactamente. Y ahí entra también el triatlón. El triatlón es la suma de 3 modalidades deportivas: natación, carrera y ciclismo. Yo nunca he hecho triatlón, pero sí te puedo decir que hay diferentes versiones o modalidades, ¿no? Está el triatlón olímpico, el sprint, que es como que la distancia más corta, el olímpico, está el Ironman, ¿sí? Y el Ultraman. El Ironman es correr un maratón, 42 kilómetros, 195 metros. No recuerdo la distancia para pedalear, si quieres ahorita lo podemos aquí googlear. Y nadar 10 kilómetros, si no mal recuerdo. O sea, es querer matarse ahora sí, o sea, que disfrutas del sufrimiento. Pues yo nunca he hecho un Ironman. Pero no lo vas a correr igual que un maratón, o sea. Sí, claro, como que cada quien tiene, como que cada competencia tiene sus maneras de realizarse, me imagino. Sí, por ejemplo, el Ironman es una marca, es un evento de triatlón, pero tiene una marca, es un sello, ¿sí? Y entonces son organizadas por la Corporación Internacional de Triatlón o la Corporación Mundial de Triatlón. Y entonces son 3 pruebas y en esas pruebas vamos a nadar 3 kilómetros 860 metros en mar abierto, ¿sale? Vas a pedalear 180 kilómetros y vas a correr un maratón, ¿sí? 42 kilómetros, 195 metros, pero tienes un tiempo límite de 17 horas. Entonces haces 3 pruebas en el Ironman y es un deporte de resistencia, ¿sí? Y el Ultraman, igual son eventos donde caminas un día, o sea, es mucho más pesado. En el Ultraman es una carrera igual multideportiva de 3 días, ¿sí? Y tienes que cubrir 515 kilómetros, prácticamente eso es una prueba de ultra resistencia. Ya son eventos bastante pesados donde pues las personas tienen que tener cierta capacidad física. En ese tipo de actividades no vas a terminar corriendo, o sea, muchos de ellos caminan o terminas caminando, o sea, en ese tipo de cuestiones es terminarlo, ¿sí? Pero ahí son por etapas, se dividen en 3 etapas. No sé si me logro explicar. Sí, ahora sí, por fin como que me quedó claro. O sea, para mí solo existía el Ironman y el maratón.
Porque como es lo que más se publicita y ya en menor medida, pues son los 5 kilómetros, 10 kilómetros. Sí, sí, en el caso del Ultraman ya es otra prueba de resistencia. Son para superhombres, literal. Pues sí. Sí, no vas a poner a una persona recreativa que no camina a hacer un Ironman, ¿no? O sea, y ese es el error. Hay muchas personas que en su vida han hecho ejercicio y pues ya se inscriben en un maratón, ¿no? Que es lo que pasa mucho en la Ciudad de México. Ahora que fui, gente que no corre, pues, pero se inscribe a un maratón. Jamás en su vida ha hecho deporte y se inscribe a un maratón. Y pues no tiene nada que ver. Y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, que fuiste a México, competiste, por ejemplo, si nos podrías explicar qué hiciste y más que nada, aparte de explicarnos en dónde corriste tus sensaciones, quiero que me podrías, hablando específicamente de tus sensaciones, qué hiciste antes de la competencia, cómo te sentías, cómo te sentiste durante la carrera, porque me imagino que fueron 21 kilómetros, ¿no? 42. Ajá. ¿Corriste 42? 42, ¿no? Ajá. Por ejemplo, así, si lo pudieras dividir por fases, ¿no? Como que la fase, yo siento que una fase tranquila en la que vas lleno de glucógeno, con carbohidratos. Me imagino que tal vez a la mitad ya de la carrera de que te quedas así ya, te empieza a jugar mal la cabeza, quiero ir lento. Y el último tramo donde dices, ya, quiero gatear, si es que es así. ¿Y qué sentiste después? Porque obviamente después de poner el cuerpo a un gran estrés, creo que lo último que piensas es en seguir existiendo, ¿no? Ok. Mira, es que hablar de un maratón es hablar de una prueba física demandante, una distancia. El maratón es como que la carrera por excelencia, ¿sale? Y entonces tienes que tener una capacidad física previa. Te vuelvo a repetir lo mismo. Para hacer un maratón, mínimo debiste haber entrenado 2 años, o sea, tener una experiencia de 2 años corriendo. Y hay recomendaciones que dicen mínimo haber corrido 2000 kilómetros, o sea, tener carreras mínimo 2000 kilómetros. Pero aquí el chiste es de que si tú quieres en un día hacer un maratón, tienes que empezar corriendo 5 kilómetros. Hacer carreras de 5, de 5, de 5, de 5 y luego carreras de 10, ¿verdad? Y después de tener carreras de 10, probar las distancias de 21. Y una vez que hayas hecho, no sé, 5, 6, 8, 21, entonces empezar a entrenar para un maratón. O sea, esa es la realidad. ¿Qué implica un maratón? Un maratón implica preparación física, preparación nutricional. Tienes que saber comer. No es lo mismo comer bien que comer saludable que comer suficiente. O no es lo mismo comer bien que comer suficiente. Hay personas que comen bien, ¿sí? Hay personas que llegan a su casa y comen verduras, comen carne magra, toman agua, hacen ejercicio. Pero cuando estás hablando de un deporte, no es nada más comer bien, sino comer suficiente. Porque, por ejemplo, nosotros podemos entrenar hoy en la tarde y si no consumimos los suficientes carbohidratos, pues te vas a marear, ¿sí? Te vas a sentir débil. Entonces, hacer pruebas de resistencia, como todos los deportes, requiere una alimentación suficiente, una alimentación adecuada. Y en el chiste de los deportes de resistencia es que necesitas un adecuado consumo de carbohidratos. Y he ahí uno de los pequeños problemas, porque muchas veces la gente piensa que consumir suficientes carbohidratos es consumirlos a libre demanda, ¿sí? Total, mañana lo quemo, ¿no? O sea, y muchos de ellos confunden inclusive los carbohidratos con las carbograsas. Un ejemplo muy claro. Un carbohidrato, ¿qué puede ser? Una papa, una tortilla, ¿sí? Pero entonces, si esa papa la pelamos, la partimos y la freímos, ya no es un carbohidrato, ya es una carbograsa, ¿sí? Entonces, donde va a aportar carbohidratos, pero también va a aportar grasas de la misma fritura. Entonces, muchas de las personas creen, pues voy a hacer mi carga de carbohidratos, que es una de las prácticas que se realizan en los deportes de resistencia. Pero, pues no lo saben hacer. O sea, piensan que, pues así, como bastante y ya. Y me ha pasado con algunos amigos o inclusive con pacientes que pues, les fue mal y luego buscan a algún nutriólogo, pues que lo que comen previo a la carrera es tacos.
o comen salmón, ¿no? O comen huevo con chayote, que no son alimentos malos, pero que no son los alimentos adecuados para algo para el desempeño para el desempeño que buscas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Mira, es algo interesante, porque la mayoría de las personas acude a consulta nutricional, no sé, es que el otro mes voy a correr un maratón. No, mínimo debiste haber ido al nutriólogo 6 meses antes, si no tienes un problema de peso. Si tienes un problema de peso, por lo menos un año. Y ese es el problema, que la gente no se compromete. La gente piensa que, con que yo la empiece y yo la acabe, con eso. Luego acaba mal, acaba con hipoglucemias, acaba con calambres, ¿sí? Y entonces se puede, como son actividades deportivas, acuérdate que el deporte no es salud. El deporte lo que va a buscar es el rendimiento, priorizar el rendimiento. Entonces, cuando tú corres un maratón, te vas a deshidratar, ¿sí? Puedes tener conflictos mentales, ¿sí? El estrés. Entonces, todo eso genera problemas. Y la gente no lo ve así. O sea, la gente no le da importancia. La gente dice, pues voy a correr un maratón y ya. Entonces, hay que tener una preparación. Fíjate que este fue el 5º maratón que hice. O sea, ya llegaba con cierta experiencia. Fue el 3º en la Ciudad de México. En la Ciudad de México siempre me ha ido mal. O sea, una de las cuestiones de los maratones es la altura. La distancia siempre va a ser la misma. 42 kilómetros, 195 metros. Pero la ruta, si tiene subidas, si tiene bajadas, la altura de la ciudad, el clima, ¿sí? Todo eso es lo que juega o genera un papel interesante en el desempeño físico de las personas que participan. Entonces, la Ciudad de México para mí siempre había sido un reto, porque la primera vez que lo hice no tenía tanta noción de nutrición deportiva, entonces lo corrí como pude, no me fue mal, hice 3:47, es un buen tiempo para la Ciudad de México, pero terminé con hipoglucemia. De ahí a los 2 años, eso fue en el 2018, en el 2020 creo, o 2021, lo volví a hacer, fui con un amigo y no me fue muy bien porque el calzado que llevaba no era el adecuado. O sea, el modelo de zapatos que compré venía más reducido. Sí lo usé aquí en Tuxtla, nunca tuve problema, pero probablemente por la altura y la hinchazón que sufre tu cuerpo, mi cuerpo la verdad se hincha con la altura. Yo me he tomado fotos y me veo así hasta gordo, pues, y realmente no, es por la altura. Entonces probablemente mis dedos también se inflaron, se me reventó un dedo, no terminé bien, hice 4 horas. Entonces esta tercera vez dije, bueno, voy a hacerlo por revancha personal. Fui, pero el último mes, la verdad ya no entrené, tuve un problema de lesión. Entonces entrené quizás las últimas 2 semanas y me fui y dije, voy a ir. Me fui, ya tenía todo pagado, entonces lo voy a aprovechar. Y ahí estuve, tomé algunos desinflamantes, estuve dándome masaje con algunas cremas y no tuve problemas. Realmente hice el maratón. El objetivo era terminar la distancia. ¿Sí? Es un mundo de gente. Realmente el maratón de la Ciudad de México, aunque es muy aglomerado, se inscriben 30,000 personas, es muchísima gente, más la gente que se mete, que no paga inscripción y se mete a la ruta. Pero es uno de los maratones que más le huye a la gente, porque no es fácil por la ruta y la altimetría. Te digo, la ruta sale, tendríamos que ver un mapa, pero sales de CU, corres 10 kilómetros hacia Insurgentes, das la vuelta, te metes en parte de la Condesa, pasas Parque España, el Parque México, sales aproximadamente en el Ángel de la Independencia, ahí vas más o menos 16 kilómetros, te metes a Chapultepec y recorres parte del empedrado y sales hasta el Campo Marte. Esa parte es pesada, es subida. Prácticamente lo más pesado del maratón de la Ciudad de México es del kilómetro 16 al kilómetro 25-26, porque recorres Chapultepec y luego Polanco. Y en Polanco hay subidas y bajadas que, aunque no se sienten o no se ven, sí se sienten. Recorres todo Polanco y luego sales y regresas hacia Chapultepec por el Museo de Antropología en dirección al Ángel. Una vez llegando al Ángel pasaste más o menos el kilómetro 32,
ya ahí es prácticamente plano, pero en el maratón se ve, ¿cómo se ve que una persona está bien preparada para un maratón? En el kilómetro 30-35. Si la persona se tronó ahí, es porque no estuvo bien preparada. Pero también pueden ser cuestiones de hidratación y de nutrición, o sea, no consumió geles suficientes, no se hidrató, pueden haber muchas cosas más. Pero regularmente cuando una persona se truena en el 30, no está bien preparada. O sea, un maratón, tú te das cuenta en el kilómetro 35, ¿sale? Ahí, si tú llegaste al 35, al 36 y sigues con el ritmo constante, es que tuviste una buena preparación. Y ese es otro detalle. Por ejemplo, ese tipo de deportes no sirve de nada que tú hagas los primeros 10 kilómetros muy rápidos y termines los últimos 2, 3 kilómetros caminando. El chiste del maratón es que mantengas un ritmo constante, ¿sí? Si corriste a 5:10, que tus parciales se le llama pues, al tiempo de cada kilómetro, ¿sí? Por ejemplo, kilómetro 1, 5:10, kilómetro 2, 5:15, kilómetro 3, 5:20, kilómetro 3, 5:15, a 4, 5, así. Eso quiere decir que tuviste un ritmo constante. Entonces, pudiera ser un buen maratón, ¿sí? Siempre hay mucho pleito, por así decirlo, mucho conflicto, porque hay gente que se inscribe a esas carreras y hace 5 horas, 6 horas, 7 horas. La realidad, y volvemos a lo mismo, la gente siempre quiere hacer lo que ellos dicen, no lo que la ciencia dice. Una de las recomendaciones es de que si tú haces un maratón e hiciste 5 horas, no tienes la capacidad física para hacerlo. O sea, entrena hasta que hagas un buen tiempo. Y la realidad es que en los maratones pues, se hacen 7 horas, se hacen 6 horas. Y no. Puede ser por edad, puede ser por sobrepeso, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Es una actividad que conlleva un riesgo cardiovascular, un riesgo físico. Ahora, muchas de esas actividades se relacionan con muerte súbita. Pero la evidencia bibliográfica muestra que hay muertes cuando hay problemas congénicos o problemas cardíacos no diagnosticados. Si una persona es sana y entrena, va a generar adaptaciones fisiológicas, ¿sale? Si esa persona tiene un problema cardíaco no diagnosticado, porque puede pasar años, o sea, pues la persona puede ser deportista toda su vida y dicen, se murió. Sí, murió porque tenía un problema cardíaco no diagnosticado o oculto, ¿sí? Pero el cuerpo genera adaptaciones cardiovasculares. Entonces, no sé si me expliqué bien. Sobre las sensaciones, Sí. te digo, yo la carrera fui y busqué terminarla. Busqué terminarla de la mejor manera posible. La dividí. En este tipo de actividades se sugiere dividir las carreras en tres partes. La primera parte suave, una segunda parte muy moderada y dejar los últimos kilómetros con todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que dosificar tu esfuerzo. Si tú empiezas a correr de golpe y lleno, te vas a tronar. Y es lo que a la mayor gente le pasa. O sea, piensa que va a mantener el mismo ritmo. Entonces, sí buscas hacer el mismo esfuerzo, pero la gente quiere hacer siempre el mismo ritmo. Entonces, hay partes de la carrera donde vas a ir más rápido, donde vas a ir más lento, ¿sí? Donde puedes correr un poco más. Me sentí bien, la verdad. Yo pensé que no lo iba a terminar, inclusive dije hasta donde aguante y me salgo por el dolor, por la lesión. Todavía la tengo, no me la he tratado tan bien. O sea, sigo sobre esa lesión. Es una periostitis. La periostitis es una inflamación del perio o del perión alrededor del hueso. Entonces es muy molesto. Y la periostitis se genera a través de una mala dosificación o un mal calzado. Yo creo que no cambié un calzado suficiente a tiempo, ya se había agotado y eso me generó la periostitis, pero por cuestiones repetitivas o movimientos repetitivos. Entonces el estar dando pasos, el estar golpeando, eso te genera la inflamación. Y entonces yo dividí mi carrera en 10, fui sacando 10 kilómetros, dije voy a correr 10 kilómetros. Ya dividí mi mente, dije ya hice 10, me voy a enfocar en que voy a correr 10 más. Entonces no llevaba yo la mente de que estoy en el maratón, no. O sea, decía yo voy a correr 10. Ya corrí 10, dije, voy a ir en mi mente que... Sí, o sea, la meta grande la dividiste en pedacitos, sí. Que voy a correr otros 10. Cuando yo iba en el 30, quieras o no, como es muy estresante, decía, ya que esto cabe. Pero me sentí bien, o sea, al final no me sentí tan cansado. Obviamente te cansas, obviamente hay un esfuerzo físico,
pero no me sentí así de que, ya me voy a morir, porque sí me ha pasado, o sea, en un maratón sí me pasó de que ya me quería yo morir. Y llegué a la meta y ya, o sea. O sea, no tuviste complicaciones graves, o sea, como lo que se escucha siempre así de que, o sea, ya nada más quería ver el poste pasar para intentar tirar de más, pero me imagino que el buen rendimiento y que te jugó bien la cabeza al final, porque me imagino que ya después del kilómetro 20 o 30 ya es mental. Me imagino, ¿no? A partir del kilómetro 30 regularmente, pero depende mucho del entrenamiento. O sea, si la persona no entrenó, no hizo distancias largas, no tiene experiencia en carreras, créeme que desde el kilómetro 5 va a ser un sufrimiento, o desde el kilómetro 1 va a ser un sufrimiento. Sí, entonces para ti me imagino que fue como, sí, algo cansado, matado, pero algo como llevadero, me imagino, ¿no? Como lo fuiste dividiendo, ¿fue llevadero o llegó un punto en el que hasta tú mismo dijiste, no sé por qué estoy aquí? Sí, o sea, realmente fue llevadero para mí porque dividí la carrera y ya era la tercera vez que lo hacía. Sí, no era como que empezaras así desde cero, pues sin idea de qué te espera a más adelante, ¿no? Es que ya lo había hecho 3 veces. Bueno, esta era la tercera vez, entonces ya sabía yo que no tenía que empezar a lo loco, que dónde habían subidas, dónde tenía que bajar. O sea, yo ya tenía la idea de que desde entrando a Chapultepec hasta salir de Polanco, no tenía que alocarme, no tenía que correr más rápido. Y es que como muchas veces las personas van al lado de ti o van adelante de ti, imitas movimientos, imitas cadencia y de forma inconsciente vas a... Ya terminas pareciéndote a él, sí. Uh-huh. Exactamente. Entonces procuré pegarme a 2, 3 chavos, pero cuando yo les preguntaba, ¿qué tiempo van a hacer? No, 4 horas y media. Lo veía muy lento. Sentía yo, no, pues yo creo que puedo aguantar más. Entonces ya yo fui viendo cómo iba mi cuerpo, o sea, que no tuviera dolor, que no me sintiera agitado. Y la otra, pues sí, me fui consumiendo suficientes geles. O sea, esa es una estrategia muy básica, el consumo de carbohidratos exógenos a través de geles o de pastillas. A mí me gustan más los geles. Fue una estrategia. Eso es imprescindible en deportes de resistencia, ¿sale? En cualquier modalidad. Porque te quedas sin combustible en algún punto, sí. El glucógeno se agota y regularmente es en el kilómetro 30 donde existe un recambio metabólico de glucógeno a grasas y es donde se da la mencionada pared. Ya la viví alguna vez, o sea, no tenía la teoría, pero sí se siente la muerte, o sea, realmente identificarlo, ¿no? Como hay un intercambio metabólico de carbohidratos o de glucógeno hacia grasas, es bastante interesante. O sea, ¿cómo te sientes más aletargado? No, o sea... ¿Sientes que vas perdiendo el ritmo? Es un cansancio, hay calambres, o sea, creo que ahorita no vienen unas palabras suficientes para describirlo, pero te quedas sin energía prácticamente, o sea, no hay suficiente sustrato. ¿Sintieras que arrastraras los pies, por así decirlo? ¿O no tienes palabras? No, o sea, puede ser cefalea, puede ser un agotamiento físico demasiado extenuante. Entonces, es bastante interesante el poder experimentar, pero, o sea, sí existe. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay gente que te dice, no, es que el muro no existe, el muro es mental. Eso es algo, creo que eso es algo muy bueno de comentar. Alguna vez alguien me comentó en redes sociales, ¿no? O sea, yo puse un post de que el consumo de carbohidratos en deportes de resistencia era fundamental para poder evitar el muro. Y la persona, sin ser una persona de salud, sin tener un conocimiento, muy chingonamente puso, el muro es mental. La realidad es que el muro no es mental. El muro tiene una condición fisiológica. Inclusive hay estudios donde se ha hecho biopsia a ciclistas. Tú puedes checar el músculo estriado y entonces ahí puedes ver si existe glucógeno o no. Y en aquellas personas que estaban experimentando el muro, no había glucógeno. Entonces, ¿hay evidencia fisiológica para decir que el muro es real? Se puede evitar, por supuesto. El muro es únicamente el vaciamiento del glucógeno. Eso es. De todas las reservas. Exactamente. El muro es que te hayas quedado sin reservas de carbohidratos, sin reservas de glucógeno y tu cuerpo busque energía a través de otras vías energéticas. Entonces, el muro existe. De que existe, existe. De que se experimenta, se experimenta. No es como que digas, o sea, diciéndome palabras bonitas o siendo positivo, el muro se va a ir. Me imagino que no.
No es que se vaya a ir. El chiste del deporte es evitar experimentar el muro. Entonces, sí, ese es el chiste. En el maratón es evitar el muro, ¿sí? O sea, evitar ese recambio. Que el punto en el maratón es generar desde el punto de vista nutricional, es generar una estrategia que permita mantener niveles de energía suficiente para iniciar y terminar la carrera en las mismas condiciones. ¿Sale? Entonces, aportar carbohidratos a través de geles, de bebida deportiva, de pastillas, para evitar ese vaciamiento y entonces el individuo pueda llegar a la meta de la mejor forma posible. Ese sería el objetivo nutricional. Pues prácticamente podríamos decir que eres, que para ti los maratones ya son poquitos, ¿no? O sea, que ya es como que ya tienes la experiencia. ¿Te gustaría probar el Ironman o pasar al Ultraman en algún momento? ¿O sientes que ocuparía mucho de ti, mucha energía, mucho tiempo? Mira, te voy a ser sincero. Maratones llevo pocos, llevo 5 nada más. Es poco. Para muchos es bastante. Para mí creo que es poco. Y hacer un maratón implica gasto, implica tu entrenamiento, tu comida, el tiempo, porque tienes que entrenar prácticamente todos los días, hacer tiempos. Las distancias largas de los domingos son bastante demandantes. Sí, claro. Corres mínimo 18 y empiezas a correr 21, 25, 30, 30 y tantos. Entonces son pues, bastantes horas del domingo, ¿no? Entonces, del día que hagas tu distancia. Entonces, exige mucho de ti este deporte, sí. Tienes que comprar un buen calzado. No es que tengas que gastar demasiado dinero, pero tiene que ser un calzado adecuado. Y eso es dinero. Los tenis son caros. La ropa también. O sea, tienes que comprar cierta ropa pues que no te roce. O sea, hay gente que a veces se burla y dice, no, ponte cualquier playera. No, o sea, luego terminas con los pezones sangrentados sí, o con muchas rosaduras. Sí, entonces, yo vi que alguien está practicando para el maratón que se ponía cintas, ¿no? En los pezones porque dicen, o sea, para que no me sangre. Exactamente. Entonces, sí implica un gasto, sí implica tiempo. Yo me quedo con el maratón. Inclusive medios maratones creo que sería lo mejor porque es menos el desgaste de entrenamiento. Son menos las distancias, son menos el tiempo. Claro, y no hay que olvidar que pues, tienes una vida aparte de correr. Sí. Sí, yo creo que eso la gente muchas veces se le olvida de que se pone metas tan gigantescas que olvida de que pues tiene vida más allá, tiene amigos, tiene trabajo, tiene un estrés que quieras o no, o sea, por muy poco o mucho que sea el estrés va a afectar tu rendimiento, o sea. Y volvemos a lo mismo, o sea, las personas que hacemos deporte de forma recreativa no somos deportistas profesionales, no nos pagan por eso. Sí, claro. Sí. Y bueno, o sea, ya nos comentaste que tus sensaciones pues fueron buenas, la pasaste bien, o sea, no hubo grandes complicaciones realmente. Yo esperaba que me dijeras que habías llorado o algo, o ya habías vomitado, no sé. No. Me imaginaba algo mucho peor, realmente. Pero yo creo que al final, pues la experiencia habla, ¿no? Se pueden generar esas sensaciones cuando hay un esfuerzo excesivo. Eso es algo muy interesante. O sea, la gente se demanda, o sea, hacer una carrera de atletismo o de carrera de pie requiere una estrategia y requiere inteligencia, ¿sí? Hay gente que le va mal porque se sobreesfuerza, o sea, ¿sí? Genera un sobreesfuerzo. Por ejemplo, corre a 5:40 y quiere correr a 5. Jamás en su vida ha corrido a 5. ¿Sí? Estamos hablando de tiempos de personas recreativas. Jamás ha corrido a 5 y quiere correr a 5. Entonces, al final... ¿A 5 horas? ¿5 kilómetros? A 5 minutos el kilómetro. Ah, ya. ¿Sí? Bueno. O sea, por ejemplo, corre a 5:40 el kilómetro, 5 minutos 40 segundos el kilómetro, y entonces quiere correr a 5 minutos el kilómetro. ¿Sale? Entonces, eso implica un sobreesfuerzo, una demanda energética, ¿sí? Y al final, pues, terminan vomitando, terminan... A pesar de que son .40 milisegundos, pero, pues, al final son 42 kilómetros, o sea, no es como que... Se va sumando ya, al final son horas, igual como correr con sobrepeso, o sea, ir con menor porcentaje de grasa, más liviano, pues son toneladas que te ahorras de estar levantando, ¿no? Que tus pies están sobreesforzando en levantar tanto peso, me imagino. Sí, habría que ver, deberíamos de hablar de otras cuestiones. Yo creo que
o sea, no podemos abordar eso en este momento, pero Sí, probablemente... hay como que más factores que intervienen que solamente el peso, ¿no? O sea, factores ambientales, físicos, mentales, económicos también, ¿no? O sea, Sí, pero mi comentario iba más sobre la composición corporal y su impacto en el ejercicio. Creo que eso sería interesante hablarlo en otra ocasión. Pero claro que tiene un impacto, ¿sí? La composición corporal tiene un impacto en el rendimiento. Eso es un hecho innegable. Eso es un hecho innegable. Entonces, volvemos a lo mismo hace rato, ¿no? O sea, si una persona no tiene las características para destacar, no va a destacar. No es desanimar a la gente, o sea, nada más es generar una realidad, o sea, sí, o sea. Dice, o sea, que no se vuele todo, que se va a volver nigeriano de la nada, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Eso es un hecho. Y bueno, pues ahora que quisiera saber que me imagino que como en todas las competencias lo peor es el después de competir. No sé cómo fueron tus sensaciones, o igual fue un paseo y ya la semana otro maratón. Mira, una de las cuestiones de ese tipo de actividades es que se genera adrenalina, ¿no? Entonces, la adrenalina... Luego dicen que regularmente después de que corres tu primer maratón, a nivel mental, crees que puedes con todo, o sea, Te sientes invencible, sí. ya es algo invencible, que no eres, más bien que eres invencible. ¿Cómo fueron mis sensaciones después del maratón? Por ejemplo, cruzaste la línea de meta, ¿qué sentiste? O sea, acabé. Satisfacción, muy tranquilo. Realmente, creo que en el primero, en el segundo maratón, tienes un conjunto de emociones que te hace hasta llorar. Así como de, por fin me siento capaz de... Lo logré, lo terminé. Entonces, Ya como el quinto es como de, bueno, otro más a la lista, podría decirse. depende mucho de la personalidad de las personas, pero en este caso, yo me sentí muy tranquilo, llegué a la meta, dije, lo acabé, no estuvo mal. Me siento bien. Como llegué solo, creo que fue el primer maratón que hago solo. Regularmente he ido con algún amigo o me he encontrado con alguien allá. Entonces, esta vez fue totalmente solo. No siento que no me fue mal. Te digo, no tuve como que emociones encontradas. Únicamente llegué a la meta. Me enfoqué en recuperarme. Una de las cuestiones de este tipo de situaciones es la recuperación, ¿sí? O sea, llegas y bebes, llegas y comes, llegas y estiras. Mi recuperación no fue mala, después de cruzar la meta me enfoqué en tomar suficiente bebida deportiva, en consumir alimentos. La realidad es que después de correr ese tipo de distancias no te da tanta hambre. Bueno, yo no soy tanto de hambre, sino que me da ganas de vomitar. Entonces lo que procuré hacer fue consumir alimentos a través de bebida líquida, en este caso leche chocolatada o leche de fresa. Son carbohidratos y proteínas. Entonces consumir, me fui a descansar y ya más tarde ya salí a comer. Pero pues no me fue mal. Piernas cansadas, ni... Obvio, no, sí, claro que vas a tener dolor, claro que vas a tener piernas cansadas. Claro que te va a costar caminar, eso es innegable. Por ejemplo, me imagino que después del maratón como que te das un break, ¿no? O sea, creo que es indispensable que todo el mundo se dé como... Hay un proceso de recuperación. Hay un proceso de recuperación en tu planificación, inclusive de atletismo, te vienen de que descanso absoluto y luego sales a caminar 20 minutos, descansas otro día, prácticamente pasa una semana y entonces empiezas a trotar. A la segunda semana, distancias muy cortas, 4 o 5 kilómetros. ¿Y cómo se siente volver a trotar? Es cansado, la verdad, es doloroso. En no sé si porque no tengo recuerdos de la carrera pasada, pero para mí, en la recuperación de el salir a trotar 5 kilómetros fue bastante doloroso. O sea, me dolían mucho las piernas, me sentía muy cansado, aunque también creo que era parte de la misma lesión que vengo ahorita padeciendo. Sí, ya ahorita, o sea, si tú me dices ya ahorita estamos prácticamente un mes, ya no. Nada, sí. Sí, y aparte, pues como tuviste, pues
¿Fue corta tu preparación, o sea, previa a correr? No, estuve corriendo todo el año. O sea, desde enero estuve corriendo. Llevabas bastante tiempo preparándote, o sea... Desde enero, nada más fue el último mes que ya no entrené porque me lesioné. Literal podemos decir que no fue azar que terminaste bien el maratón, porque pues para esas cosas el azar no existe. Claro. Exactamente. Sí, cómo termines y cómo hagas tu carrera va a depender mucho de tus... Ajá, que también te apegaste a las cosas, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Y bueno, pues yo creo que para terminar, ahora sí que llevamos un buen ratito platicando, me gustaría que, por ejemplo, yo que todavía no he terminado la carrera, y más que nada para los que están empezando y tienen dudas, ¿qué le darías de consejo a la futura generación de nutriólogos? ¿Qué consejo les daría? Sí, Que se actualicen. O sea, realmente, como platicábamos hace rato, cuando tú acabas la carrera, no tienes nada por hecho, a excepción de que tengas quizás una base, quizás un trabajo seguro o una empresa. Pero si se enfocan a ejercer, lo ideal es actualizarse. O sea, identificar un campo, ¿no? O sea, si es nutrición clínica, si es nutrición deportiva, si es entrenamiento, ¿qué tipo de nutrición o en qué área de la nutrición? Sí, aparte de lo deportivo, pues no solo hay un deporte, claramente. Cada deporte requiere consideraciones muy específicas. Yo, por ejemplo, yo no sé qué recomendaciones darle a alguien de resistencia. Me dice, voy a correr un maratón. Y yo, pues, felicidades, ¿no? Sí, al contrario que si alguien me dice, oye, quiero ganar masa muscular evitando la menor ganancia de grasa o mantener el músculo, quedar rajado, ahí sí, claro. Y aparte, imagínate lo clínico, imagínate cuántas patologías se intervienen solamente o podrían mejorarse solamente con el aspecto nutricional. Por ejemplo, ahí que haces mención de eso, la realidad es que no podemos ser todólogos. O sea, ese es un consejo que he escuchado. Entonces, y caemos, porque inclusive yo lo he hecho, aunque evito hacerlo, caemos en eso porque un paciente puede significar un ingreso. O sea, está mal que lo diga o a lo mejor se puede tomar a malinterpretar, porque no estamos diciendo que vemos al paciente con ojos de dinero, pero si tú no tienes pacientes, tuviste una mala semana y de repente te sale una persona diabética que quiere una consulta, pues la vas a atender. Entonces, lo ideal es poderse profesionalizar o especializar en un campo, ¿no? Si agarras la nutrición clínica, adelante. La nutrición clínica es la base de la nutrición, de ahí viene todo lo demás. Y entonces, pues la persona que te llegue con cualquier padecimiento o inclusive buscando mejorar su estilo de vida, entra ahí. Entonces... Ok, pues sí, prácticamente pues no hay como grandes consejos, ya creo que ya depende de cada persona qué quiera hacer. Y pues sin embargo saber de que pues la universidad no te lo va a dar todo, ¿no? O sea, creo que es más importante ver qué haces después de acabar tus clases, o sea, qué lees, o si es que lo haces, ¿no? A simplemente ver a lo que te dicen en la escuela. La realidad es que el nutriólogo no lo hace la licenciatura, o sea, hay gente como yo, no fui un alumno destacado, fui un alumno promedio, pero creo que no es por comparar, porque no te puedes comparar con las personas, pero sí pudiera decir que me he enfocado a prepararme más en ciertos aspectos que algunos otros compañeros. Y e inclusive me han dicho, oye, te voy a mandar un paciente porque pues yo no sé nada de eso, ¿no? Entonces el capacitarte, el actualizarte, pues te abre campo de oportunidades. Todo lo que tú puedas aprender siempre va a ser una herramienta que aunque no tenemos enemigos, quieras o no, tus colegas, cuando se desarrollan en el mismo campo, llegan a ser tu competencia. Y estamos hablando de una competencia sana, o sea, realmente una competencia sana, no una competencia desleal ni una competencia de enemigos, ¿no? Entonces, si tú puedes atender a un paciente porque él no tiene la capacidad o la capacitación, pues adelante. Entonces eso te lo va a dar únicamente que tú te puedas actualizar, que tú puedas aprender más. Sí, teoría y experiencia práctica al final. Uh-huh. Y pues bueno, Dani, gracias por todo. Estuvo buena. Pensé que íbamos a durar menos, pero sí se alargó demasiado realmente. Y yo creo que quedaron muchas más cosas por preguntar. A ver si podemos hacer una. Yo creo que sí va a ser necesario de abordar algunos temas más específicos ahí y poder seguir platicando en otra ocasión. Y pues si nos podrías decir
aquí a la cámara o allá, creo que mejor aquí, por si acaso. ¿Dónde te podemos ver? ¿En qué te enfocas? ¿O a qué prospecto de gente podrías tú ayudar? O sea, nutrición clínica, nutrición deportiva, ¿en qué te especializas? ¿En qué eres bueno? Y pues el lugar, porque pues no sé si llevas gente en línea, si llevas en físico, así como tu consultorio y la dirección y todo. Tengo el consultorio físico en Tuxtla, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La dirección es calle Ceibas, número 132, y entre 14 Norte y Avenida Pinos. Está cerca de la calzada del Sumidero, cerca del autosón de la calzada del Sumidero. Hay un Oxxo atrás del Oxxo. Esa es la dirección física. Consulta en línea sí he llevado. A veces es complicado porque el paciente así como que no lo ves, pero realmente si el paciente hace lo que le dices, va a tener resultados. Porque he tenido buenos resultados con pacientes en línea, como todo. También he tenido pacientes que jamás te vuelven a contestar. Ok, entonces en sí mi perfil es licenciado en nutrición. En teoría, eso te da la pauta para tener el conocimiento básico para atender a cualquier persona. Sin embargo, me he enfocado un poco más a la nutrición deportiva, ¿sí? La mayoría de pacientes que he tenido hoy en día son pacientes que buscan el incremento de su masa muscular, ¿sí? Aunque la nutrición deportiva se enfoca en pacientes que generan o que buscan el desarrollo de actividades físicas, ¿no? O sea, deportes planificados. Pero, pues, no sé si me explico. Pues bueno, entonces ahí te podemos encontrar. ¿Alguna red social que utilices para que la gente te pueda encontrar? Facebook, Instagram, no sé. Sí, tengo un Instagram que aparece como LN Daniel Domínguez. Sí, ese es un Instagram de nutriólogo. Y Facebook, tengo una página que es Nutriólogo Daniel Domínguez. Y también un perfil de Facebook que aparece como Daniel Domínguez. Ahorita no he estado muy activo, pero pues ahí está. Sí, ok, para cualquiera. Ahí dejamos todo en el link. Así que pues un gusto, Dani. Así que pues creo que aquí cortamos entonces y nos vemos. Y ahí nos vemos.